Pero solo quiero que miremos Juan capítulo 4, del versículo 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Allí dice: Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Dios bueno, ministra tu palabra en nuestro corazón esta mañana. Hoy en nuestras clases de escuela bíblica hemos recibido una excelente enseñanza. Tu palabra ha sido sembrada nuevamente en nuestros corazones. Que en alguna manera, Señor Dios, lo que vamos a reflexionar aquí esta mañana complemente eso. Pero también, Señor, que sea tu palabra haciendo en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una cosa que el apóstol Pablo dijo que a mí siempre me ha parecido inquietante. Pablo dijo en alguna ocasión escribiendo a los colosenses: si habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Sí o no? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego él agregó: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo estaba hablando de que dependiendo de que nosotros realmente tengamos el interés y la disposición de buscar eso que él llama y que vamos a ver esta mañana, esas cosas de arriba, y enfocar nuestra mira, enfocar nuestra mente, nuestro pensamiento en alcanzar esas cosas. A menos que eso sea así, nuestra vida espiritual no avanzará. Pero también nos hace pensar en algo que quiero subrayar mucho esta semana. Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú y yo estemos bien. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de la vida. Dios quiere que nuestras vidas sean mejor. Dios quiere que tú seas mejor de lo que eres. Amén, hermanos. Pero déjenme decirles esta mañana, pensando en las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana, déjenme comenzar de esta forma. La vida cristiana no es automática. La vida cristiana no es automática. Por ejemplo, un robot es automático. Un robot usted lo programa, alguien lo programa, y el robot hace automáticamente aquello para lo que fue programado. El ser humano no es automático. El cristianismo no nos automatiza de ninguna forma. No es que en alguna manera Dios insertó en nosotros un chip y oprimimos una tecla y entonces funcionamos como cristianos. Me hice cristiano, qué bueno, entonces ahora voy a andar como un relojito. Voy a andar de una manera persistente, voy a andar como se espera de mí. No, me parece que no funciona así. No funciona de esa manera. Nunca seremos lo que debemos ser
o lo que queremos ser si no lo hacemos intencionalmente en cualquier área de nuestra vida. A menos que exista la intencionalidad, nada se hará real en nuestra vida. Y nosotros lo sabemos por experiencia en muchas cosas. Pablo dice que hay que buscar, dice, buscar las cosas de arriba. La palabra que utiliza Pablo para buscar es una palabra que implica una acción intensa. El salmista en el Salmo 42 nos ayuda a entenderla en alguna forma, cuando dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hay otra versión que dice como el ciervo busca las corrientes de las aguas. Dice el salmista, así también clama mi alma por ti, oh Dios. La búsqueda o el concepto de búsqueda es algo que nace de un anhelo o de una necesidad profunda. Y nosotros pudiéramos pensar que ese buscar tiene que ser una acción premeditada, una acción intencional, y buscar las cosas que solo el cielo nos puede dar. Entonces yo tengo que comparar lo que tengo aquí, lo que terrenalmente he llegado a ser, lo que humanamente he llegado a ser. Tengo que comparar lo que tengo con lo que el cielo me puede dar. ¿Vamos bien, hermanos? Tengo que hacer esa comparación, ese contraste. El otro día, ya hace algunos domingos, hablábamos de bombeo espiritual, ¿lo recuerdan? Bombeo espiritual. Y hablábamos de eso en el sentido de extraer, sacar de adentro. Pero ahora vamos a hablar en el sentido contrario. Vamos a hablar de introducir, de algo que hay que introducir, algo que hay que asumir, asimilar. Así que, para ilustrar esto, pensemos en la historia de la mujer samaritana. Con la mujer aquella con la que Jesús se encontró un día a la orilla de un pozo. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, Él percibió en ella una profunda tragedia personal. Y también se dio cuenta de que ella había llegado a esa tragedia personal por lo que había estado alimentando su alma. Y yo creo que una buena pregunta que pudiéramos hacernos hoy es: ¿qué alimenta nuestra alma? ¿Qué alimenta tu alma? Nosotros alimentamos nuestro cuerpo de muchas maneras, pero ¿qué está alimentando tu alma? A veces el alimento que alimenta nuestra alma es lo que el mundo o lo que la vida terrenalmente nos ofrece. A veces el alimento que nutre nuestra alma o el alma de muchas personas es el resentimiento, el odio, o tal vez la ambición o la codicia, o simplemente el materialismo. ¿Qué alimenta tu alma? Aquella mujer había estado alimentando su alma con algo a través de muchos años, y Jesús se dio cuenta que su tragedia se debía a lo que había estado alimentando su alma. Y como resultado, su vida espiritual, su vida moral, su vida emocional estaba en colapso, estaba vacía y estaba altamente estresada y malhumorada. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿qué estaba alimentando el alma de esta mujer? Yo estoy seguro de que Jesús encontró a esta mujer en el peor momento de su vida. Y estoy seguro también de que en alguna manera el Espíritu Santo guió a esa mujer en el peor momento de su vida, cuando estaba experimentando el más agudo colapso
el Espíritu Santo la llevó de urgencia, a donde estaba Jesús. Así como se lleva a una persona enferma gravemente a urgencias o a que la internen en cuidados intensivos, el Espíritu Santo la llevó ante Jesús. Y no era porque ella estuviera teniendo un día de mala suerte, o un día en que las cosas le estaban saliendo mal y ella diría, hoy estoy como de malas. No, era toda una vida fracasada, era toda una vida vacía, era toda una vida de resentimiento, de dolor, era toda una vida en la que ella había dependido o había tratado de depender de quienes pudieran darle algún significado a su vida. El carácter que ella demostraba era el que se había dado por naturaleza, como suele pasarnos a todos. Todos llegamos a ser lo que la naturaleza dicta en nosotros. Y nosotros llegamos a pensar, eso es normal, yo soy así, todo el mundo es así, así somos cada uno, somos diferentes pero así somos. Y pensamos que eso es normal y adecuada. Mujeres como esta que describe Juan eran personas sumamente menospreciadas por la religión y por la cultura y por el predominio patriarcal de su tiempo. Y ese hecho, unido a su propia condición y a su flaqueza, formó en ella una cosmovisión, una forma de ver la vida, una forma de ver a los demás, una forma de ver lo que pudiera ser un estilo de vida que ella encontraba significativo. Ella llegó a ser una persona racista. Ella le dijo a Jesús, es que ustedes los judíos y nosotros los samaritanos. Ella llegó a ser una persona acomplejada. Es que ustedes los hombres y nosotras las mujeres. Ella llegó a ser una persona resentida. Es que ustedes los judíos nos han hecho mucho daño a los samaritanos y los samaritanos no podemos olvidar eso. Pero hay algo muy importante que Jesús le dijo en ese momento de colapso en el que esta mujer estaba. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y le dijo, cualquiera que tome o beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso le dijo Jesús. Aquí Jesús le estaba hablando de que había algo que debía hallar lugar dentro de ella, algo que ella debía dejar entrar en su alma, lo cual sería la solución a los problemas que le estaban robando agudamente, de una manera trágica, el sentido de la vida. Jesús le ayuda a desear, le ayuda a anhelar lo que ella no había considerado nunca. Jesús le dijo, el que beba del agua que yo le daré. Hay cosas que solo Jesús puede dar. Hay cosas que solo Jesús puede dar. No te las puede dar la educación, no te las puede dar el dinero, no te las puede dar la medicina, no te las puede dar el psiquiatra ni el psicólogo, no te las puede dar de ninguna manera tus propias habilidades o tus propios esfuerzos. Hay cosas que solo Jesús puede dar. Jesús insta a esta mujer samaritana a que quite su atención del agua del pozo y piense en otra agua. Pero Jesús le hace ver que había también cosas que tenían que salir para que otras pudieran entrar. La mujer se interesó tanto que le dijo, bueno, Señor, dame de esa agua. Y Jesús le dijo, claro, la tendrás, pero en la medida en que lo que impide que la tengas salga de tu alma, mientras las cosas
que están adheridas, insertadas, refundidas en tu alma, no salgan. Tú no podrás experimentar la bendición del agua de vida que Jesús quiere darle a tu alma. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Yo trato de imaginar el día a día de esta mujer samaritana, anónima por cierto. Trato de imaginar el día a día de ella. Tal vez sea un día a día que se parezca mucho al día a día suyo, al día a día mío, al día a día de muchas personas. El día a día. Cada mañana ella se despertaba muy temprano y al levantarse lo primero que ella veía era el cántaro. El cántaro allá en algún lugar de su vivienda, en algún rincón de su vivienda. Lo primero que veía era el cántaro. Ese cántaro era su hábito. Ese cántaro era su costumbre irrefrenable. Ese cántaro era su adicción de cada día. Ella dependía de ese cántaro, dependía de lo que ese cántaro podía hacer por ella. Ese cántaro era su apego. Era con lo que tenía que cargar día a día, ir y volver del pozo. Pero resulta que ese cántaro tenía su lenguaje propio. Ese lenguaje que habla de una manera sumamente impactante. Ese cántaro le hablaba también día a día y le decía: hoy hay que ir por agua. Hoy necesitas de la misma agua del pozo, de esa agua un tanto, digamos, llena de lodo y bastante turbia, esa agua que no es de muy buena calidad y con la cual estás alimentándote y tal vez también a tu familia. Hay que ir por agua. Otra vez la misma agua turbia y enlodada. Y había que ir, le dice el cántaro, hay que ir a una hora inusual, hay que ir al mediodía para evitar el cuchicheo y el chismorreo de las otras mujeres. Esto también nos recuerda a nosotros que quizás muchos de nosotros cada mañana lo primero que vemos es aquello de lo que dependemos y de lo que pensamos que nos va a traer sentido y significado a la vida. Tal vez haya personas que tengan que reconocer otra vez la misma vida, otra vez la misma lucha, otra vez el mismo conflicto, otra vez con el mismo vicio, con la misma adicción, otra vez con el mismo problema, otra vez con la misma persona difícil que me causa tanto conflicto en la vida, otra vez lo mismo. Y ese cántaro le decía también: tienes un problema muy serio que tienes que resolver, pero no lo has hecho. El hombre que está en tu cama no es tu marido. Por eso aquella mujer, cuando llegó al pozo, se encontró con el agua más inimaginable. Lo que ella jamás habría esperado ese día: la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Y esa palabra de Cristo fue obrando en su corazón, obrando en su conciencia. Poco a poco, Jesús fue hablándole con amor, con respeto, con profunda compasión, y esa palabra fue obrando en ella, al punto que la encaminó al fin, a comparar el agua turbia y enlodada con el agua viva, con el agua pura de manantial. Esa era una agua mejor, y de tal manera ella comprendió las cosas que después dejó su cántaro, abandonó su cántaro vacío y corrió a la ciudad a decir cómo Jesús sacó a la luz su vida escondida. ¿Sabe? Solamente las personas que corren con esa presteza y con esa iniciativa
son las personas que han llegado a ser libres. Ella corrió a decir lo que le había pasado. No puede ser otro el resultado cuando la palabra de Cristo, más allá de nuestra cabeza, de que nos entre en la cabeza, entra en nuestro corazón y revive nuestra vida colapsada. Ya habíamos hablado el otro día, vuelvo y repito, de un agua que hay que sacar, de lo que ha estado alimentando nuestra alma. Entonces ahora hablemos de otra agua que hay que introducir. Esa agua debe entrar, un agua que es mejor, que describe las cosas que son mejores y que llevan a una vida mejor, cosas que si las buscamos, nuestra vida mejorará, y son las únicas cosas que pueden devolverle el sentido a nuestra vida. Un agua que solo Cristo nos puede dar. Pablo decía, busquen esa agua. Pablo decía, busquen las cosas de arriba, busquen esa agua, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, no las de la tierra. Así que las cosas de arriba de las que hablaba Pablo es la misma agua de la que le hablaba Jesús a la mujer samaritana y a la que él instó a buscar y a desear, y que al fin ella logró abrir su corazón y tener esa agua. Las cosas de arriba de las que hablaba Pablo, decía él, debemos buscarla con toda intensidad. Y la primera cosa que debemos buscar, y que solo puede provenir del cielo, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, miren lo que dice el apóstol. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso dice Juan, es lo que aseguró Jesús. El Espíritu Santo de Dios lo habrían de recibir los que creyeran en Él. Nosotros hemos creído en Él. Muchos de los que estamos aquí hemos creído en Jesús y lo hemos visto como nuestro Salvador. Así que en ese evento hemos sido también sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pablo decía a los efesios que habiendo oído y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Pero el asunto no termina ahí. La verdad es que conozco demasiada gente, no solamente aquí, en muchas partes, conozco demasiada gente sellada con el Espíritu Santo que no hacen nada porque su vida mejore o porque su vida avance, no dan fruto, no cambian, no se ve un cambio significativo en sus vidas, siguen cargando con el cántaro de una vida amargada, con el cántaro de un mal carácter, con el cántaro de una vida escondida que solo ellos conocen y nadie más. En ese sentido, las cosas van mucho más allá, Debemos, dice el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu. Debemos ser llenos del Espíritu. Y eso significa que el Espíritu de Dios debe hallar cabida en toda nuestra vida. Pablo le decía a los efesios, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu de Dios. No se embriaguen con vino porque eso trae disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y yo creo que la figura que utiliza el apóstol Pablo es, así como el que bebe vino o lo que sea que beba, lo anhela y piensa que con eso puede satisfacer plenamente su alma, con esa misma pasión con
con la misma pasión con la que el que busca la bebida toma y bebe, asimismo busquen ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Que toda su vida sea de verdad llena, que en toda su vida haya cabida el Espíritu Santo de Dios. Jesús prometió darnos el Espíritu Santo y nos lo dio, pero nosotros debemos buscar su llenura. Ahora, esto nos lleva al siguiente aspecto, a la siguiente cosa que debemos buscar: la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Allí en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16, Pablo dice algo que es bastante interesante. Allí dice Pablo, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Ahora, esta expresión tiene el sentido de interiorizar algo hasta convertirlo en una convicción inquebrantable que mueve, que sostiene, que afirma, que levanta nuestra vida. Ninguno de nosotros estamos exentos de las luchas, de las tentaciones, aún de resbalar y caer. Ninguno de nosotros estamos exentos de los ataques del diablo. Ninguno de nosotros estamos exentos de nuestras debilidades y flaquezas humanas y vernos en algún momento atados o hundidos en una situación de depresión que no podemos manejar. Pero en la medida en que la palabra de Dios haya sido interiorizada en nuestro corazón, de eso dependerá la diferencia y el que nosotros podamos levantarnos otra vez y seguir adelante. La palabra de Cristo habite. Hay otras versiones que dicen la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. La palabra habitar, la palabra morar, significa llegar a un lugar y establecerse para quedarse. No de una manera temporal, sino de manera permanente, de una manera definitiva. En el libro del Génesis, el escritor nos dice que Abraham, nosotros conocemos en alguna manera a Abraham. En el capítulo 21, en los versículos 33 y 34, dice que plantó Abraham un tamarisco en Bérseba. Bérseba era un lugar donde había un pozo del cual sacaban agua y de la cual dependían. Plantó Abraham un tamarisco en Bérseba. Tamarisco era un árbol. Pero dice, plantó ese tamarisco en Bérseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y luego dice, y habitó Abraham muchos días en tierra de los filisteos. Habitó Abraham muchos días en tierra de los filisteos. Y luego, en el capítulo 22, en el versículo 19, dice, regresó Abraham a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Bérseba. Y habitó Abraham en Bérseba. O sea, eso significa que Abraham se estableció en ese lugar, se estableció de una manera definitiva en ese lugar. Se estableció allí porque Abraham tenía la convicción de que esa tierra le pertenecía. ¿Vamos bien hasta ahí? Síganme en esto. Abraham tenía la convicción de que esa tierra le pertenecía. Dios le había dicho a Abraham, le había dicho que el día que Lot se fue y lo abandonó y tomó sus propias tierras para continuar con su vida, y Abraham se quedó mirando y pensando, ahora yo para dónde cojo. Dios le habló a Abraham y le dijo, mira
hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Toda esa tierra que ves, yo te la daré. Y esa fue una promesa de Dios, esa fue palabra de Dios. Toda la tierra que ves, yo te la daré. Y Abraham había interiorizado tanto esa palabra de Dios que se convirtió en una convicción que lo estableció en Bérseba. Abraham plantó su tienda en Bérseba y dijo: aquí estaré, aquí viviré, aquí permaneceré, porque Dios me dijo que esta tierra es mía. Amén, hermanos. La palabra de Cristo tiene que entrar en nosotros para quedarse. Tiene que ser interiorizada hasta que se convierta en una convicción y que esa convicción transforme nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión, que esa convicción nos ayude a resolver nuestras dudas, que esa convicción nos dé seguridad, que esa convicción nos mueva en el servicio a Dios, que esa convicción nos saque del fondo de nuestras luchas y nos permita afrontar el día a día de la mano de Dios con la plena certeza de que Él es fiel y cumplirá sus promesas. Una convicción que me mueva a servir a Dios, una convicción que me establezca en lo que debo creer, en lo que debo creer por el resto de mi vida, en quién o en qué voy a poner mi confianza, en quién o de qué voy a depender espiritual y moralmente, una convicción que me establezca en dónde debo permanecer y de quién voy a depender. La palabra de Cristo. La tercera cosa de arriba que debemos buscar es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 19, miren lo que Pablo decía, hablando del carácter de Cristo. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 19. Pablo decía: hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufría y hacía todo el esfuerzo posible por ayudar a la gente a crecer en Cristo y a que Cristo Jesús fuera real, más real en sus vidas, que Cristo fuera formado en ellos. Cuando hablamos del carácter de Cristo, pensamos en las virtudes de Cristo, las virtudes de Jesús. Volviendo a lo que nos dice Colosenses en el capítulo 3, los versículos 12 al 15, allí se describen las virtudes de Jesús. Versículos 12 al 15 de Colosenses 3. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El carácter de Cristo: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón, amor. Eso describe el carácter de Jesús. Así era Jesús. Y ese es el Cristo que nosotros aceptamos como Salvador, ¿sí o no? Amén. Amén. Ese es el Cristo que aceptamos como Salvador y Señor en nuestra vida. Es ese Cristo con ese carácter. Y ese carácter de ese Cristo que aceptamos es el que Dios quiere manifestar a través de nosotros. Pero todo eso proviene de arriba, de Cristo. Eso solo nos lo puede dar Cristo. Eso solo lo puede formar Cristo en nosotros. Eso solo lo puede hacer Él.
Eso viene de arriba. De abajo, dice Pablo, son las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, las palabras deshonestas, la mentira. Eso es lo que corresponde abajo, a lo que es terrenal, a lo que es carnal, si pudiéramos usar esa palabra. Pero las cosas de arriba son virtudes que solo Cristo puede darnos y formar en nosotros. Son las cosas que harán que encajemos en el cielo. Nosotros no podremos encajar en el cielo con las cosas de abajo. No podremos encajar en el cielo con una vida desordenada o llena de idolatría o una vida llena de ira o de enojo o de resentimiento o de blasfemia. No podremos encajar en el cielo así. Con lo que podremos encajar en la presencia de Dios es con el carácter de Jesús. Por eso Pablo dice, día a día, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Vístanse de Cristo todos los días de su vida. Despójense, dice Pablo, despójense de ustedes mismos y díganle a Dios, Dios, hoy quiero ser como Jesús. Ayúdame, Señor. Si bien la ropa, el vestido son importantes, no es el vestido, no es el tipo de vestido o ropa que yo use lo que me hace semejante a Cristo o que me hace cristiano. El verdadero ropaje del cristiano es el carácter de Cristo que se forma en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Y otra cosa que debemos buscar de arriba es la santidad. Colosenses 3:12 dice, y el Señor os haga, se me cambió aquí. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues, lo había dicho ya, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La santidad es la demostración de un carácter diferente. Y eso no es automático. El apóstol Pedro decía que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, decía Pedro, añadid por tanto a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto natural, y al afecto natural, amor. Eso es algo que va poco a poco, creciendo, avanzando poco a poco. El propósito de Dios es que seamos, decía Pedro, participantes de la naturaleza divina. Pablo lo llama que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pedro dice que si hemos huido de la corrupción en el mundo, la meta entonces es ser participantes de la naturaleza divina, o sea, ser diferentes. Cuando la mujer samaritana entendió la comparación que Jesús le estaba planteando, ella se vio a sí misma como el cántaro lleno de agua turbia y enlodada. Y entonces tomó una decisión. Renunció a esa agua y recibió el agua viva de la palabra de Cristo. Realmente ella encontró lo mejor, le dio lugar a lo mejor. Ella renunció, rechazó lo peor de su vida y le dio lugar a lo mejor en reemplazo de lo que ella consideraba bueno. Déjenme terminar diciendo esto. Pablo habló de lo mismo. Él lo dijo en otros términos. Busquen las cosas de arriba, busquen lo que es mejor. Él lo dijo en un contexto de personas que necesitaban cambiar, que no podían seguir siendo lo mismo.
Gente que tiempo atrás habían comenzado su peregrinar en Cristo y que aún luchaban con cosas en su vida y batallaban por cambiar. Gente que se habían acostumbrado a lo que creían bueno o a lo que creían normal, o que habían llegado a pensar: yo no podré salir de esto, yo no podré ser diferente de lo que soy, yo no podré avanzar más en mi vida. Ahora estoy simplemente en una condición en la que no tengo esperanza. Gente que se había acostumbrado a que las cosas habrían de ser así, porque esa era su manera de pensar, y todavía no descubrían lo mejor. Hermanos, cambiar es la clave esencial de la vida cristiana. Tenga presente esto: cambiar es la clave esencial de la vida cristiana. Nosotros pensamos que la clave de la vida cristiana es meternos en cosas, en actividades, en ministerios, o meternos en la iglesia. Perdónenme que lo diga de esa manera, pero a la postre suceden cosas que nos hacen ver que no hemos cambiado. Así estemos metidos en la iglesia, así estemos en el culto, así estemos metidos en las cosas de Dios o en un ministerio o en lo que sea, suelen suceder cosas que nos hacen ver no hemos cambiado. ¿Hemos estado ocupados? Sí. ¿Hemos estado congregándonos? Sí. ¿Hemos estado haciendo algún tipo de ministerio? Sí, pero no hemos cambiado. En realidad, esas 4 cosas que hemos mencionado son las que, aplicándolas diligentemente, nos cambian. El cambio interior nos hace honrosos para Dios. Es lo que realmente honra a Dios, no las actividades o los ministerios en sí mismos, ni el hecho de que esté asistiendo a la iglesia o lo que sea. No, eso no necesariamente nos cambia. Pero cuando eso nace de un corazón transformado, de un corazón lleno del Espíritu, de un corazón afirmado en la palabra de Cristo, de un corazón en el que se refleja el carácter de Cristo, y de un corazón que demuestra santidad, Dios es verdaderamente honrado. Y eso es la adoración que Dios aprecia. Es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Él le dijo: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que tú necesitas es integrar las cosas de arriba en tu vida si realmente quieres honrar a Dios. Pero hermanos, esto no se da automáticamente. Todo eso hay que buscarlo intencional y diligentemente día a día. Usted simplemente vea la diferencia. Vea la diferencia entre lo que tiene ahora y lo que puede tener y que solo Jesús le puede dar. Amén. Busquemos lo que es mejor, persistentemente, sí, para que seamos mejor de lo que somos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Dios bueno, Dios de toda gracia, es grande el reto, el desafío que tú nos planteas. Y esto nos ayuda a comprender por qué nos hemos hecho cristianos, o por qué deberíamos hacernos cristianos, por qué hemos decidido seguir a Jesús, o por qué deberíamos hacerlo. Esto nos ayuda a comprender, Señor, que en verdad tú quieres para nosotros lo mejor. Tú tienes para nosotros las cosas mejores. Nunca las podremos encontrar en el mundo. Nunca las podremos encontrar en nada ni en nadie. Solo las podremos encontrar en Jesús. Señor Dios, despierta en nuestros corazones ese anhelo por esas cosas de arriba, y que así como la mujer samaritana corrió abandonando su cántaro, nosotros también podamos correr abandonando aquello que le ha venido quitando sentido y propósito a nuestra vida, y busquemos anhelantemente abrazar, asumir,
busquemos llenarnos de esas cosas de arriba y hacerlas realidad en nosotros. Señor, yo te ruego que nos ayudes a que de veras cultivemos una vida llena del Espíritu, que cultivemos una vida llena de la palabra de Cristo, que cultivemos una vida llena del carácter de Cristo y que cultivemos una vida llena de santidad. Ay, Dios, de veras esto es maravilloso verlo, porque esto es lo que le da sentido y significado a la vida. Ayúdanos a abandonar las cosas de abajo, las cosas de la tierra. Ayúdanos a seguir avanzando persistentemente, diligentemente en nuestra vida, pero que día a día, semana a semana, año tras año quizás, podamos mirar atrás y decir, hemos cambiado, en algo cambié y en algo estoy creciendo. Y vivamos más y más para la honra y la gloria de tu nombre. Señor Dios, bendice a esta tu iglesia, encaminándonos a todos a buscar esas cosas que son mejores, para la gloria tuya y bendición de nuestras vidas. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estemos de pie, por favor. Estemos de pie y que cada uno salude a su hermano que está a su lado.